Bueno, buenos días. Muchas gracias, Víctor. Siempre un placer encontrarnos en este espacio que resulta como el de una biblioteca imaginaria o una biblioteca de Babel en el que duermen como los mapas de un secreto cartógrafo que fue dibujando los tiempos, dibujando las historias. Y en este nuevo seminario, las dificultades son previas. Después, sobre todo, de haber oído argumentos tan construidos de esos coros nuevos y no olvidando que el primer seminario hace ya casi 20 años giraba sobre la música callada de José Pergamín. Esa música que tiene un ciclo, un tiempo, y que introducía el silencio como un lugar en el que la música se espera, llega y se revela. Este año 24 ha sido el centenario y se sigue celebrando de Luigi IX y esa tragedia dell'ascolto que ponía Cacciari como subtítulo al libretto del Prometeo de Nono y que tuvimos la suerte de volver a la nueva edición en Venecia, en San Lorenzo siempre, hace poco, y que después se han continuado con conversaciones, una de ellas espléndidas en La Coruña, gracias a Paco Yáñez y los amigos gallegos en el Círculo de Bellas Artes, y que seguiremos teniendo para cerrar esa memoria de la música que no se oye, de la música que espera, de lo que va a pasar. Y esta es la cuestión. ¿Pasará? ¿Acontecerá? ¿O esos otros músicos, intérpretes silenciosos? Es una escena que solo he podido ver en el San Carlo de Nápoli. Si tú miras en la platea, patio de butacas, y puedes ver como el 90% de los asistentes van recitando en silencio porque se conocen el libreto da capo y van susurrando hasta que se produce el milagro. Si el director de aquella ópera es napolitano, y esta es la condición, y Muti lo es, en un momento determinado se vuelve al gran público y le da el turno del coro invisible durante 20 y tantos compases, y de momento ellos ya se dan por satisfechos y dicen: esta ha sido nuestra tarde. La última vez fue con l'Elisir d'Amore y aquel maravilloso momento que tantas veces hemos escuchado. Cuando llegó el abstract, la idea de estas conversaciones, de este seminario nuestro, yo estaba enredado, muy enredado con el seminario sobre Kafka, una vez que en el 24, el 3 de junio de 1924, moría Kafka sin cumplir 40 años en Kirtin,
en el famoso sanatorio del Dr. Hoffman. Y pocas historias, pocas recepciones han sido tan atropelladas, tan suspendidas, tan reconstruidas como lo ha sido la recepción de la obra de Kafka. He podido este año también coordinar unas conferencias europeas sobre Kafka en la residencia de estudiantes, volumen que aparecerá el próximo año, a principios del 25. Las circunstancias son las siguientes. 3 últimos meses de su vida en Berlín. Meses muy importantes, los de la primavera de 1924. Ya ha escrito los grandes textos. Los textos de juventud a los que me haré referencia, fundamentales, y luego los grandes textos que inauguran metamorfosis, transformación en sus nuevas traducciones, y luego los 3 grandes, América, el proceso y el castillo. A mis alumnos les he puesto como tarea, no soy profesor de canto, pero sí que me cuido de su salud intelectual y sí que les he puesto como lectura obligadísima el proceso este verano. Él termina visitado por la enfermedad, una pulmonía que le ha acompañado durante largo tiempo. Visita unos pequeños balnearios del Mar del Norte. Conocerá a una mujer, Dora Diamant, con la que por primera vez se esposa, se casa. Y por consejo de ella, viendo las circunstancias de salud que se iban agolpando, deciden regresar. En este caso, ya no a Praga, sino a Kirtin, en las afueras, en los bosques de Viena, que tenía referencia de un sanatorio, el sanatorio del Dr. Hoffman, especializado en tuberculosis. Es muy interesante esta transición de instituciones. A finales del siglo XIX, del que hablábamos con motivo de la conferencia de Javier, los destinos son los grandes balnearios. Karlsbad por encima de todos. Venía Baden-Baden y todas las pequeñas ciudades recibían a la aristocracia rusa que viajaban sobre esos lugares, comillas, más de diversión que de salud, y pasaban un poco sus temporadas de invierno. Es curioso que después de la Gran Guerra, los balnearios sean sustituidos por los sanatorios. Y el mundo del sanatorio comienza a aparecer como el lugar interesado para la literatura, y aquí van las circunstancias. Ese mismo año 24, Fischer, que será el editor de Kafka, publicará precisamente la obra máxima de todo ese tiempo,
de Thomas Mann, La montaña mágica, situada en Davos, pero que trabaja sobre esa idea de cómo resolver la Bildung después de la tragedia. Hans Castorp, protagonista de La montaña, estará allí como noviembre del 24, 5 o 6 meses después de la muerte de Cao, aparece La montaña mágica. Hay una documentación singular de cómo está situada la habitación de Kafka en Trerkin. No puede hablar y apenas unos billetes mínimos con una palabra o dos la pasaba a Klopstock o a Dora para decir algo. Y según comentaba Max Brod, cada billete iba acompañado de una sonrisa. Era una palabra que él ya no podía pronunciar. Me recuerda esa foto bellísima, el retrato de Nietzsche en su residencia de Weimar. Morirá Nietzsche el 20 de agosto de 1900 en la Villa Stuck de Weimar y envuelto en aquella franela blanca, palidez, la foto que tenía colgado en su estudio Camus, y de cuando en cuando, si escuchaba Schumann, había un piano en la sala, se sonreía, y si alguien más atrevido le recitaba o citaba a algún autor, la sonrisa era todavía más generosa, y el que más le hacía reír era Spinoza. Si tú le decías a Nietzsche Spinoza, se sentía feliz. Sobre La mesilla de noche, el último libro que acaba de aparecer, editado por Schimmel, titulado Un artista pobre. Era toda una premonición. Y sobre la cama, las pruebas del que es el texto de este seminario, titulado Josephine die Sängerin, Josefina la cantante, que durante los últimos días más inmediatos a su muerte va corrigiendo, anotando, y al final decide ponerle un segundo título, respetando el primero, Josefina la cantante o El pueblo de los ratones. ¿Quién era el Kafka de aquellos días de Trerkin próximo a la muerte? Todavía no lo sabemos. Sin embargo, y lo escribe Borges dice, ¿será Kafka el gran clásico del siglo XX? Siempre con esos atrevimientos intelectuales, más allá de, pero cada vez se consolida más esta lectura, esta perspectiva. No tenemos hoy todavía una lectura que podríamos llamar canónica, debido precisamente a la suerte o infortunio de su recepción. Siempre lo hemos leído en libros de bolsillo. Kafka se lee en libros de bolsillo. Disparate. Y lo seguiremos leyendo en libros de bolsillo. Los editores castellanos, esta Galaxia Gutenberg, ha hecho un gran esfuerzo por recuperar los grandes textos e investigando en este momento la correspondencia,
pero no se ha atrevido. Fischer incluso, los editores alemanes, tampoco han tenido la generosidad de hacer una edición del jubileo anotada y crítica. Y en cambio, en Oxford hay un instituto de germanística muy importante que está haciendo la nueva edición crítico-histórica de Kafka, editada por Royce, un germanista profesor en Heidelberg. Esto es un déficit que tenemos todos los lectores. Una invención de una escritura que domina fundamentalmente los primeros años y que está siempre formada de pequeños fragmentos, de pequeños lugares, de pequeñas historias, de pequeñas anécdotas. Él es un escritor que es checo de nacimiento, nace en Praga, pero escribe en alemán. Siempre esas disociaciones singulares. Es judío, pero digamos que no practicante, es un término que no me gusta. Se interesa por el teatro yiddish y va entrando en esa... Sería imposible que Kafka fuera lo que ha sido sin esa componente hebrea de su formación. Giulio Baglioni, un gran germanista precisamente de la Universidad de Bolonia, ha escrito 2 grandes libros sobre la condición hebrea de la literatura Kafka. El siglo XIX es un siglo en el que todavía seguimos oyendo los rumores, el largo rumor de los que dejan el este ruso, los rusos blancos que viajan y comienzan a viajar hacia Warsaw, importantísimo Varsovia, viajan hacia el sur, llegan a Viena y es la gran ciudad. Praga no podía ser menos y finalmente el gran gueto de París. Milosz, judío polaco, viene a contar que precisamente el siglo XIX está recorrido por el largo y sordo rumor del gueto. Esos viajeros no son del 16, no son del 15, son todos del 19, casi siempre campesinos. Berlín, que es una ciudad relativamente no pequeña para el siglo XIX, pero de 1.300.000 habitantes, tiene una comunidad judía de cerca de 250.000. Allí nacerán los Benjamin, los Scholem, grandes intelectuales que vienen del gueto. Joseph Roth será el gran novelista de esa distancia. Cuando se encuentran, la pregunta será ¿de dónde vienes? Dice lontano. ¿Ma cuánto lontano? Lontano. No había medida para medir esa distancia de dónde se venía. Era una historia absolutamente de lejanías. Y llegaban y van construyendo comunidades. Y el relato de esa historia, de ese viaje, no se llamará en ese caso de esa emigración, se hace en clave fabuladora. Un estilo, una potente máquina de fabulación, que dice Baglioni al respecto y refiriéndose a la literatura hebrea de ese tiempo. Así habla. Es imposible eliminar este elemento. Hay un hebraísmo que informa su escritura, su forma de contar. Una forma incomparable. Posiblemente, y sin posiblemente,
habría nombres cercanos que jugarán también a esa escritura y de los que voy a hablar más adelante. Además de checo-alemán y además judío, sufre toda una especie de pertenencia a lo que fue ese mundo de la Mitteleuropa, con sus tres grandes metrópolis, Viena, Praga y Budapest, pero que se extendía prácticamente hasta la Ucrania actual. La frontera del Imperio Austrohúngaro, que era una operación más que geopolítica, había llegado a ser prácticamente una operación civilizatoria. Los niños ucranianos cantaban las mismas canciones de cuna que los chicos y los niños de Viena. La koiné del imperio hacía que todos se reconocieran en esa supuesta identidad de esas personas. Y al mismo tiempo soportan la tensión y la dificultad inmensa que acompaña esa situación que alguien ha descrito como una experimental situación, o como quieran ustedes. Es un experimento cultural en la que Viena sufre y en el que se transforma absolutamente todo. Las visitas a Viena son permanentes. Todavía está el Hotel am Graben, donde se queda con su amigo Max Brod, frente a la cafetería del Havelka, que sigue siendo la cafetería checa de Viena, en Graben, en el centro mismo de la ciudad. Él se va confundiendo, creando una percepción de una situación. No tendrá decisiones que tomar, pero comienza a escribir. Y escribe uno de los, él lo considera experimentalmente lo más importante que escribe, que es ese Beschreibung eines Kampfes, la descripción de una batalla. Pequeños textos que cada uno cuenta una microhistoria. Kafka introduce precisamente ese experimento de 1906 a 1911, solo escribe pequeños fragmentos que os aconsejo que leáis. No hay todavía un modelo que seguir, pero es muy importante observar que irás acercándose a lo que es la gran cultura alemana. La formación no conllevaba solo en el Liceo de Praga hablar alemán, sino que sus clásicos eran también alemanes. Klaus Wagenbach ha recorrido de una manera preciosista, detalladísima, ese tipo de lecturas. Todo ello coincide en un imaginario cultural que hay que restaurar para que antes de perdernos en las lecturas de bolsillo sepamos qué funciona detrás. Todavía no ha comenzado un material fundamental. En 1911, comienza a escribir su Tagebuch, su diario. Y el diario es el que compone, es decir, aparecerán sus kleine prosa, sus pequeñas prosas, no hay todavía un gran libro, dominan las pequeñas prosas. En el centro crecerá ese mundo del diario, espectacularmente interesante, y al lado los proyectos de los grandes textos dominados por el Proceso y el Castillo. Cuando hablamos de metamorfosis, esa operación singularísima de Samsa, de Georg Samsa,
en un sueño, es un corredor comercial, en la pequeña habitación, se sentirá como su cuerpo se está convirtiendo en una larva endurecida, cambia totalmente, y cuando la tenente, la señora de la pensión, lo descubre, la alarma, la llamada a la familia, el traslado a la familia, Sam se ha convertido en una larva impresionante, pero dura, produce esa consternación y la familia no sabe ni cómo actuar ni qué hacer. Y él, al quien le echan unos trozos de telas viejas, se arrincona con ellas y dice: me voy a quedar quieto para no molestar. Una especie de juego de espejos, cuando el drama no está fuera, sino está en su propio interior. Ese proceso le lleva a descubrir algo que es fundamental. Os doy como una hipótesis de lectura que me interesa mucho que establezcáis. Por una parte, un descubrimiento de su estrategia literaria, es decir, de su forma de escribir, un eje central constituido por sus diarios fundamentales, donde todos los reflejos lo asocian a lo que podría ser ese mundo que en parte le precede, ese gran Gedankenexperiment que es la crisis de la gran cultura austríaca, la de la mitteleuropea que introduce la época que es el siglo XX, y él, por otra parte, como queriendo entender, sintiendo, y siente como, por ejemplo, percibe. Muy curioso que en la cultura alemana no existe un periodo que se llama impresionismo. La transición del siglo, desde la unificación bismarckiana hasta 1901, cuando Thomas Mann escribe Los Buddenbrook, allí hay toda una historia de un naturalismo reforzado que tiene un escritor fundamental que se llama Theodor Fontane, leidísimo por Kafka. Aquí a veces de la agenda cultural nuestra, Fontane no existe. Y sin embargo es el gran escritor que va describiendo cuando Thomas Mann, jovencísimo, 25 años, en 1901 publica Los Buddenbrook. Es un libro que estalla en toda la conciencia europea porque describe justamente lo que sería la formación de esa burguesía alemana. El tiempo que va desde la unificación bismarckiana hasta el comienzo de la Gran Guerra, 1914, es un tiempo, Thomas Mann lo dice, pero Freud lo comenta, cargado de una tensión terrible que histeriza prácticamente. Y así como la burguesía continental, francesa o británica, se había cargado de entusiasmo ante el progreso darwiniano y el progreso social, la burguesía alemana se carga de pesimismo. Se carga de un pesimismo formidable. Son todos lectores de Schopenhauer. Todos leen el mundo como voluntad y representación. Y un día que Thomas Buddenbrook, al azar, echa mano a un libro de su biblioteca, que es justo el libro de Schopenhauer, y lee 4 páginas, dice: opla, este soy yo.
y a la semana siguiente sucumbe de infarto en su calle cuando ya su empresa estaba arruinada y él lo estaba también moralmente. Todo ese escenario irrumpirá en un brote espectacular a partir de 1904-1906, Beschreibung eines Kampfes, descripción de una batalla del 6, y es los primeros apuntes expresionistas. Nació el expresionismo. Cuando hablabais de grito sí o grito no, el contexto en el que se debe plantear la cuestión es en el contexto del expresionismo. Y Alban Berg lo sabrá muy bien después, cuando Sululu, su voz se acerca a aquel Ur-Schreie, aquel grito originario. Solo pocas contraltos pueden interpretar ese grito con la potencia que la Lulú tiene que responder. Pero todo eso aparece en un contexto dibujado en el que entra Kafka. Kafka se podría decir que su primera constelación intelectual, culta, es ir alejándose del naturalismo heredado que daba una pasión por Flaubert. Flaubert fue su gran maestro de escritura. Flaubert, Dedicación sentimental de Flaubert fue el texto más leído por toda la inteligencia europea. Flaubert lo dirá, estas páginas las he llegado a escribir hasta 27 veces. He sido una constante corrección para que quien lo lea se reconozca en esta historia. Él pretende de un universalismo en las circunstancias que el naturalismo permitía hacer. Hay allí como un brote, que es ese expresionismo alemán, que le fascina. En los diarios podemos leer hoy por primera vez el inmenso placer de sentir clavado, girando un cuchillo en mi corazón. Comienza a exponer un interior que desborda el exterior del naturalismo. Hay una revolución en la primera posición que va a dar lugar inmediatamente a los primeros grandes escritores del expresionismo. Yo edité en su día el texto de Hermann Bahr, Expresionismos, y fue un debate que transformó a toda la cultura alemana. Digamos, dejar atrás el naturalismo y pasar directamente a ese expresionismo. Pero tratar a Kafka como un autor expresionista tiene muchos riesgos, pero el universo expresionista ha quedado como pivotando su experiencia moral, que conllevará una decisión singularísima, que será la de presentarse dentro de un radical individualismo. Curiosamente, su último texto, Josephine de Singarin, va a presentar problemas políticos. Parece que es mejor salvar el pueblo que el arte. Es mejor. Es una idea que se podría llamar cercana al comunismo primero de la Revolución de Octubre. Es una historia. Los intérpretes de ahora son de lo más. Ha habido últimamente en Erfurt un congreso sobre Josefina. En Viena va a haber otro. Es el nudo último del testamento de Kafka. En este caso se introducirá en este mundo, pero este mundo le lleva a una reflexión particular sobre su interior. El espejo del naturalismo habla de allá. Digamos que el expresionismo ha descubierto la luz interior y comienza a escribir con esa luz interior. Comienza a
digamos, a romper las evidencias y lo que podemos llamar el privilegio de las evidencias. Hay un texto magnífico de Walter Benjamin. Walter está en París viviendo en la última habitación de hotel, como él dice, y Adorno sigue viviendo en Frankfurt antes de irse a Estados Unidos y le manda sus fragmentos sobre Benjamin, sobre Kafka, Benjamin sobre Kafka. Y nunca contesta Adorno aquellos. Y al final le escribe y le dice: sepas que para mí es fundamental tu opinión sobre esto. Un día toma el tren en Austerlitz, llega a Frankfurt, 7 de la mañana, llama a la puerta de la casa de Adorno. Adorno sale asustado: una emergencia, avisó. ¿Qué haces aquí? Dice: he venido para saber lo que tú piensas de mi Kafka. Por favor, Walter, no hace falta hacer un viaje tan largo y tú que vives tan precario. Dice: no, para mí es cuestión vital. Y Adorno le responde: si yo tuviera que aceptar tu Kafka, debería destruir casi toda mi obra. Lo entiendo, no hay nada que hacer. Me regreso a París. Hombre, quédate, comeremos juntos. No, ya he venido para esto y me regreso. Y es ahí donde Benjamin escribe el pequeño texto que yo he considerado como una Leitung, una dirección en la research, que es, dice Benjamin, aquel día en que el silencio se le impuso a Hofmannsthal, el gran libretista de Strauss, aquel día cuando el silencio se le impuso a Hofmannsthal als Strafe, como castigo, aquel día se le dio la palabra a Kafka. Kafka introduce un post después del silencio en el famoso texto de la carta a Chandos, que también he tenido la oportunidad de editar. Aparece él precisamente diciendo que no hay palabras, hay una separación entre el mundo y el lenguaje. Si se quiere entender de alguna forma, hasta Wittgenstein, la crisis del fin de siglo es como una crisis del lenguaje. Los nombres ya no nombran las cosas. La relación lenguaje-mundo se suspende. Hay una impresionante recuperación de las posiciones nominalistas. Todos ellos quedaron como para siempre golpeados por aquella, en Romeo and Juliet, cuando alguien desde el proscenio se dirige al público gritando el texto de Shakespeare: What is a name? ¿Qué es su nombre? What is a name? Y esa desaparición de los nombres en su potencia significativa terminaba generando precisamente un silencio, que según Kafka es el terreno de la literatura. Yo soy todo literatura. Dice: el mundo real ya no nos pertenece. Esa era la fidelidad del naturalismo. El mundo ya no nos pertenece y en su lugar aparece esa obsesión fabulativa, la gran máquina fabuladora que dice Baglioni refiriéndose a los grandes escritores de origen de origen judío. ¿Qué fabular? Esta es la cuestión. La primera gran fabulación escrita
por decirlo así, en una noche, Metamorfosis. Metamorfosis, si se lee con un gran temblor. Yo me transformo inocentemente en una noche, en esa larva. Si yo era una buena persona, si yo era felicitado como agente comercial, tenía un gran éxito como agente comercial. Kafka dice, va bene, pero te has transformado en esa metamorfosis. Ha habido siempre dificultades para aceptar el tema por las connotaciones míticas o mitológicas que tenía. Y Verwandlung se debe traducir mejor como transformación. Aparece él, el modelo de su literatura a seguir. Los grandes textos que aparecen, Alianza acertadamente publicó este volumen que se llama La Condena, que recoge muchas de las prosas menores, incluida nuestra Josefina. Si vais y tenéis un bolsillo para colocar un libro pequeño, pues este os lo aconsejo, La Condena. Canetti da una importancia absoluta a los textos menores. Textos menores que podrían haber sido realmente su literatura. Pero al llegar a Metamorfosis, todo se amplía y el espacio interior crece. Es un espacio como el que amaneció un día en un texto maravilloso que fue el de la Pamela de Richardson del siglo XVIII. Pamela, que está viendo desde la balconada de su private un paisaje, un landscape maravilloso, se distrae. Os puede ocurrir cualquier tarde sin llegar a ser Georg Samsa, pero descubrís vuestro paisaje interior y tiembla. Paisaje interior donde hay tristeza, donde hay eso que llamaban la enfermedad inglesa, con Richard Barton, que se llamaba la melancolía, donde había aquel dolor, aquel resentimiento, aquella lontananza. El éxito de Pamela, que es una novela escrita por correspondencia, es una correspondencia. Sin ella no hubiera existido la Nouvelle Héloïse de Rousseau, ni el Werther de Goethe. Transformación genera un nuevo espacio que polariza las posiciones intelectuales de Kafka. Tengo que correr, más que volar, pero tengo que correr. Y es muy curioso que allí arranque en sus diarios una perspectiva nueva ligada a los dos grandes textos. La vida, la nuestra, es fundamentalmente das Wesen des Wüstenbergs, es recorrer el camino del desierto. Es un concepto que él utiliza como guía de toda su segunda parte como gran escritor. Hoy afirmo ante mi conciencia recorrer el desierto de la vida como jefe apache de mí mismo. Jefe apache de mí mismo. Comienza esa singular travesía, muy articulada a los grandes textos de la tragedia, especialmente a Medea. Cuando Medea escribe aquello de camino
con mis pies descalzos por la tierra cubierta de polvo y no me reconoce. La distancia entre la experimentación humana, el ser humano y el destino se está convirtiendo en el gran tema. Y eso lo lleva a un libro fundamental que es El proceso. Toda la literatura de la época, estoy pensando en Robert Balzer, se presenta como una huida hacia la ley, un posible lugar en el que la verdad exista, pero él reconoce que no hay acceso a la ley. Es como suspender la espera. Algo va a acontecer, pero no acontece nunca. Esa es un poco la articulación moral que hace entre experiencia humana y destino. Vor dem Gesetz, 2 páginas que tenéis en este volumen, el campesino lo vende todo, se dirige, quiere entrar en el castillo, allí está la ley. 7 puertas, cada una custodiada por un guardia todavía más estricto. No llegará nunca. ¿Y cómo es que no se ha abierto la puerta para mí? Es que estas puertas no son para ti. Ese intervalo en la espera que hace que el sujeto de Kafka, K, o el del proceso, o el de América, el libro de más éxito en todo, es un poco dar constancia en la fabulación de ese camino que no llega a ninguna parte, que se suspende. El acceso a la ley está cerrado. Aparecerá un fenómeno singularísimo al que dedica textos cruciales y que Canetti ha reconstruido, que es que en el fondo la verdadera orfandad es la pérdida de los nombres. Franz, ahora ya no sé cómo me llamo, lo para el policía allí en la Mesti, le dice, por favor, identifíquese. Saca un carnet, pone Franz Kafka, no es suficiente. ¿Cómo? No es suficiente. Tengo otro carnet. ¿Cuál? El de la biblioteca. También pone Franz Kafka. No es suficiente. Casualmente tengo otro que a lo mejor le llamará la atención, de ciclista. Él no sabía nada de ciclismo, pero en un viaje a Lugano se sacó un carnet de ciclista. Le hacía, ciclista, por favor, no se ría de mí. Entonces, ¿cómo me llamo yo? Le dice, usted, namenlose, usted no tiene nombre. Un trastorno vital tremendo. ¿Cómo que no tengo nombre? Sabéis que la identidad se pivota, se construye sobre el nombre. Namenlose, somos namenlose, somos sujetos sin nombres. Esto estaba planteando un problema sociológico muy importante en la literatura alemana, que es el paso de la Gemeinschaft a la Gesellschaft, el paso de la comunidad a la metrópolis. En la comunidad, que es el gran libro de Tönnies, en la comunidad todos tenemos nombre, sé que te llamas, sé que te llamas, sé que te llamas. En la sociedad nadie tiene nombre. Son relaciones abstractas. Kafka introduce esa perspectiva que viene de Tönnies y que llega a Max Weber. Aparece como la disolución de la identidad en la estructura política de lo social. Y aparecemos todos como náufragos de la soledad. Ese namenlose final que era reconociéndose en los textos finales. Y es aquí donde llega justamente, tengo en cuenta vuestra cita también,
Cuando escribe, tengo que ir terminando, Josefina, la cantante. A lo mejor estamos en el año 23 y 24. Nadie puede imaginar el shock que significó la Gran Guerra, y sobre todo para Alemania. Max Weber, el intelectual más reconocido de todos ellos, escribirá aquello de la que ha sido derrotada no ha sido Alemania. Y obviamente se estaban firmando los protocolos de Versalles. ¿Quién ha sido derrotada? La que ha sido derrotada no ha sido Alemania. La que ha sido derrotada ha sido la razón. Tú que hablabas de razón, Javier. Y especialmente la razón práctica. Y el naufragio ya puede ser cantado. Estamos en el año 22. Esto no hay sujeto capaz de investir un nuevo sujeto para esa transición. El año 21, un grupo de jóvenes creaba la Bauhaus en Weimar, marcados por una dimensión utópica. Es muy bonito cuando después Max Will en Ulm genere otra historia parecida, pero ya son los años 50. No hay utopía. Pero posiblemente, estamos en el año 24, y os invito a esta coincidencia, hay alguien que cree que hay dos tipos de utopía posibles. Una, la de la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre. Se habla de Moscú. En la estación del tren de la Hauptbahnhof en Berlín salían 3 expresos a la semana que llegaban a Moscú. Siempre había un letrero grande escrito a mano: keine Karte mehr für den Zug nach Moskau. No hay billetes para el tren a Moscú. Todos querían ver qué pasaba en Moscú. Hasta Dieguito Rivera fue para allá. Y Dieguito Rivera dio una mesa de prensa en Londres a la vuelta, y fue tal el desconcierto de lo que comentaba que Siqueiros, que era el jefe del Partido Comunista Mexicano: te vamos a expulsar, Dieguito, no has entendido nada. Está prohibidísimo que vuelvas a opinar sobre la revolución. Pero había otra revolución en juego. Y ahora se celebra el centenario también, que era la Revolución Surrealista, la revista y manifiesto de Breton, y vamos a poder ver, se cierra el Beaubourg para 4 años y en octubre se inaugura la gran exposición sobre el surrealismo, que Benjamin, siempre entusiasta, dirá última, instantánea de la inteligencia europea. La última. Después veremos lo que pasa. Es que aquí que él tiene una duda. ¿Y si el arte tuviera algo que decir de cara a ese futuro, a ese sueño, a esa utopía? Y escribe Josefina, la cantante. ¿De qué va Josefina, la cantante? Un pueblo de la Bohemia meridional. No tiene nombre, faltaría más. Es un pueblo de mineros que viven en la mayor de las precariedades. Mineros que pasan el día en la mina, terminan agotados, pero llega la tarde, la noche, y en aquel pueblo hay un tugurio al que van todos. Ese pueblo de los ratones hace alusión a esa todos van. ¿Qué pasa en ese tugurio? En ese tugurio canta Josefina.
todo el dolor, la tristeza, todo desaparece ante Josefina. No quiero hacer ninguna lectura de Josefina, solo el final, pero sí que un pequeño... El pueblo está dividido, ¿cómo no? Para unos Josefina es lo más hermoso que existe. Sin ella no existiría el bel canto. Nadie anota qué es lo que canta Josefina. Baladas a lo Smetana o qué canta. No hace ninguna alusión. Por supuesto que tenía que cantar temas de Smetana y de la gran tradición checa. Los otros detestan a Josefina. Es un horror. A esto llamáis canto, pero no sabe ni gritar. Es un grito, mal grito, y hay toda una gran descripción del grito. Si hay algún texto canónico para hablar del grito, no es el grito de Munch, es el grito de Josefina. Os citaba Lulú, Berg, Alban Berg, después de haber escrito el gran concierto para violín, comenzará a construir la Lulú y luego, tras los problemas que fueron muchos, escribirá la suite inglesa sobre Lulú. Ese grito es la expresión más corporal. ¿Por qué interpretan que il bel canto da una parte, il grido dall'altra, Josefina nel centro, peleas, el pueblo se divide, es incapaz de satisfacer lo poco que les queda, la opción que les da el tugurio? Hay todo un debate. Las decisiones de Josefina son reducir las coloraturas, hacer una interpretación menos intérprete, sin colorature, seca. Seguirá el viaje de las polémicas, de las controversias, dejará de existir y un buen día ocurrió lo que ya habéis imaginado. Un día, sin que nadie conociera las razones, Josefina desapareció. La emoción en el pueblo se hace inmensa, todos comienzan a buscarla, no aparece. Kafka dice, terminará en la larga lista de los olvidados. Y el pueblo, ya sin Josefina, se precipita en la mayor de las tristezas, de la de Teresa. ¿Qué hacemos? Y además no sabemos a dónde volver por las tardes cuando salgamos de la mina, casi sin solo un golpe de agua. Escuchar a Josefina. El sacrificio de Josefina, es decir, termino ahora sí, su desaparición conlleva una decisión previa de Kafka, que evidentemente rige su heroísmo. En un billete que escribe a su amigo Max Brod, detalladamente le dice: quiero que quemes, destruyas toda mi obra.
los manuscritos, lo que hay en el armario, mis cartas y las que tú tienes, todo debe ser destruido. La suposición de que el arte podía salvar, él la aplica sumariamente a su propia decisión, según la cual la destrucción de su obra hace inútil la literatura. Yo soy todo literatura. Soy una máquina de fabulación. Una semana más tarde, un nuevo billete a Max Brod, yo lo reproduzco en mi artículo sobre Kafka. Aparece una carta, lo he pensado, quizás podríamos salvar 3 textos. Ya tiene esa duda, evidentemente, Betrachtungen, Reflexiones de la juventud, un texto hermoso, El proceso, y un texto tercero que no tenía gran interés. No habla de Josefina, que todavía no ha sido más que era un borrador de texto. Y al final, tercer billete a Max Brod, es mejor que seamos radicales. Destrúyelo todo, pero hazlo con piedad. Hazlo con piedad. ¿Qué había pasado por la cabeza de Kafka? Canetti, siempre tan agudo en su lectura de Kafka, recuerda a Virgilio. Antes de morir en Nápoles, había dedicado a Augusto la Eneida y decide destruir la Eneida. Él está en la duda entre la República y el Imperio. Le costó la vida a Cicerón el defender la República. Y allí decide. Hay un libro y un gran amigo mío, he tenido el honor de dirigir su tesis sobre la muerte de Virgilio, de Hermann Broch. Un grandísimo autor que va contando. Broch, este es un detalle singular, era enormemente miope y es una novela dictada, no escrita. Y se debe oír la voz ronca de Broch. Es cuestión de que leáis algunos registros de voz de Broch para que lo escuchéis anunciando la muerte de Virgilio. Posiblemente todo queda en suspenso y Kafka es más moderno que todos porque nos sitúa precisamente en el umbral. Seguimos pensando que algo puede ocurrir, pero que todavía no ha ocurrido. Y esa forma de la espera es un poco la perspectiva que se deriva de la obra de Kafka. Os lo podéis imaginar en su pequeña habitación del Sanatorio Hoffmann, a la izquierda la mesilla de noche y el artista pobre, en las manos temblorosas el manuscrito de Josefina la cantora, que terminará solo en la penúltima página, se anuncia su desaparición, porque antes se dará todo el contexto de problemas sociales
que consiste en reconocer o no reconocer la verdad del arte, y terminará será trasladado al cementerio de Strumienka en Praga, y allí yace junto a sus padres. Estamos en junio y muy pronto será noviembre que Fischer anuncia a toda Europa la aparición de la obra más importante de todo aquel periodo, que es La montaña mágica. Y Thomas Mann y anuncia esos extremos que van de la montaña o el abismo, que será el final de ese dificilísimo momento de los años 25-27, dificilísimo momento, pocas décadas tan extraordinarias como era de los años 20, y que ya proféticamente Kafka anuncia como una espera quizás sin objeto, y peor todavía, sin mediación. El arte no será su mediación. Apenas unos años después, Rilke morirá el 26, y ya muy pronto Ufa y sus grandes escenógrafos ya pondrán en juego Metrópolis y todo aquello que significará el desafío y la orientación de la vida moderna. La pequeña ciudad que amaba Kafka se contrapondrá y no podrá resistir a la gran ciudad que Mies van der Rohe sobre la Friedrichstraße de Berlín dibuja con punta de carbón sobre unas cartolinas postales de la Friedrichstraße. El silencio de Kafka anuncia todo, como decía Krauss en su Fackel, una época de terremotos. Borges, que era un lector apasionado de Kafka, lo propone como el gran clásico del siglo XX. Nadie supo llegar tan pronto a la premonición de ciertos imposibles y a la gran espera de quienes, como él, han buscado, más allá de los nombres, un nuevo horizonte que fue solo un umbral. Es estar ante la puerta, vor dem Gesetz, ante la ley. ¿Tiene que ver esto con la música? Pues creo que sí. Entendiendo que la música en el sentido de Josefina, yo creo que representaba más el grito que el bel canto. Pero ese grito es un grito que atraviesa toda aquella bohemia meridional donde unos años antes habrá situado el escenario del castillo. De aquella forma casi babilónica presentaría las dificultades normales. Muchas gracias por vuestra atención. Preguntas. Francisco, muchas gracias por esta lección.
Sin embargo, me he quedado con ganas de que nos enseñaras otros lugares en esta excursión. A raíz de una de las frases, he empezado a apuntar a raíz de una de las frases que has dicho, que es que dice en un momento dado que el mundo exterior desaparece, o el mundo exterior desaparece y el mundo interior se expande. En esa Europa central de estos comienzos de siglo, ahí se producen unos estacazos terribles. Nos has hablado de algunos, pero ya has mencionado en lo que se refiere a la música o al canto. Solamente has mencionado a Berg, a Lulú. Pero ahí están los estacazos que recibe con Schoenberg. De eso no hemos hablado. No has hablado. No, espera, que no me importa. Pero sobre todo otra revolución. Has mencionado dos, la rusa y la del surrealismo, y otra revolución mucho más sorda, no tan sonora como la que puede ser esas dos, y también la de Schoenberg y compañía, que es la revolución de la mecánica cuántica, que se está desarrollando ahí y cristaliza en el Congreso de Solvay de 1927. ¿Hay algún tipo de referencia del propio Kafka a eran conscientes en aquella época, en ese mundo literario, vamos a decir, de lo que se estaba fraguando con la mecánica cuántica, que hablando en estos términos de desaparición del mundo exterior y el gran papel que va a adquirir el sujeto interno o el observador, como se dice en mecánica cuántica, ¿hay algunas referencias? ¿Eran conscientes de lo que se estaba tratando o todavía no? Gracias. Hay muchas gracias. Tocas un tema que es central. 1906, para que situemos un poquito las líneas cartográficas, 1906 es el año de la primera memoria de la relatividad. 1906. 1905 y 1906 aparece el primer mapa del sistema nervioso central. Cajal, por una parte, y otro gran neurólogo italiano en práctica sincronía. El sistema del cuerpo, los fisiólogos del siglo XIX es como si se abrieran. Por lo que respecta a la física, y bien en esto tiene tanto que decir, como tú sabes, pero comienzan a aparecer todos los grandes divulgadores científicos. La aplicación que se deriva de, por ejemplo, reflexionar sobre la memoria y la tesis de la relatividad era que el valor de la apariencia desaparecía problematizadísimo. Es decir, el mundo está en otras dimensiones y la mirada debe adscribirse a otras. La divulgación científica en Viena a partir de 1907 es muy alta y un personaje famosísimo como es Max Planck está absolutamente escribiendo en el periódico Die Zeitung de Viena y en el Tagesblatt de Berlín. Estamos hablando de otras cosas, de otras dimensiones. La música, digamos que en el 11 muere Mahler, el desarrollo de los años segunda década se bifurca en direcciones muy diferentes, no hay que contar todo a partir de la Escuela de Viena. Estamos hablando directamente de la Petrushka, de la Escuela de París, todo lo que significa la ruptura, que más tarde tendrá una resonancia. Es curioso ver después que a partir de 1918 Viena se queda vacía, todos viajan a Berlín.
Schönberg, entre ellos, para ocupar la cátedra de Busoni. Todos se desplazan. El centro de operaciones, inteligencia, aparte está allí. Es muy fuerte la dimensión visual de la crisis que acompaña la pérdida de la Gran Guerra. No había en las crónicas ninguna guerra que se le pudiera poner en parangón. La única guerra que había adquirido una gran visibilidad fue la Guerra de Crimea, en torno a 1850 y tantos, porque fue la única guerra que tuvo cobertura de periodismo de guerra. La historia de la Guerra de Crimea se está haciendo a partir de las primeras páginas de Le Figaro, que diariamente daba cuenta de los acontecimientos. La crisis política social que sigue en el caso vienés, la precariedad económica, Kafka comienza a hablar de precariedad en el año 23, cuando por razones de salud pasa a ser un pensionista y su pensión no da para más. Y para entrar en el sanatorio de Deakin tiene que acudir a Max Brod, a su amigo, para que decida. Brod le dice lo que tú necesites. Pero, perdón, él vive como un indigente. Hay una palabra pedida y vamos mal de tiempo porque las dos hemos de acabar. O sea que... Sí. Sí, yo muy brevemente, tres preguntas breves para seguir leyendo. Muy breves, para seguir leyendo. Estos fragmentos de Benjamin sobre Kafka, ¿dónde están en la obra de Benjamin? Están editados en la correspondencia. Hay dos textos que está publicado en Iluminaciones, editado por Taurus, ahora por Alianza, y luego tienes un texto largo que ahora está publicado en Trotta, que es la correspondencia Adorno-Benjamin. Entiendo. Segundo, en la Metamorfosis, Kafka leyó a Ovidio, supongo que sí. Se supone que es una idea cuyas raíces pueden llevarnos lejos. Cuando él traduce por Verwandlung, no tiene que ver con la idea clásica de metamorfosis. Y es por esto que ciertos traductores exigen que se hable de transformación. Entiendo. Y tercero, la pregunta es obligada. Josefina, la cantante, bailaba, seguro. En un tugurio donde iban todos los mineros por la noche. Lo hacía todo. Seguro, por lo menos se cimbreaba al cantar, ¿no? Josefina, sí, el vino juega un papel muy importante, pero ella se da cuenta de que el vino le lleva a lo que ella considera impropio, que es abusar de la coloratura. Entonces, dice, ya no puedo seguir cantando con estos apaños cuando son unos bárbaros que no saben distinguir entre el bel canto e el grito. Pero se especializó en el grito. Dice, hoy el grito de hoy ha tenido una resonancia nueva. Podía gritar más. Muchas gracias por su ponencia admirable. Aprovecho del su don de idiomas para hablar en francés. Je voudrais avoir votre avis sur un parallèle ou une opposition possible, puisque vous avez parlé plus généralement de tout ce réseau intellectuel et de toute l'ambiance intellectuelle européenne du début du XXe siècle. Et je voudrais avoir votre avis sur une comparaison ou une opposition qui me vient souvent lorsque je lis Kafka, qui est celle entre Kafka et un autre grand écrivain contemporain de lui, du début du XXe siècle, où on peut retrouver un peu les mêmes thèmes, que ce soit le pessimisme et même la noirceur de l'atmosphère, une réflexion sur le temps, une réflexion sur la capacité de l'art à sauver le monde, à sauver la vie, le judaïsme aussi, qui se présente de manière différente chez l'un et chez l'autre, puisque vous l'avez rappelé, chez Kafka, le judaïsme est très présent, vor dem Gesetz, la métaphore de la loi hébraïque. Cet autre écrivain auquel je pense, c'est Proust. Proust
Et Ouais. je voudrais avoir votre avis là-dessus, sur cette différence dans la parenté qu'il y a entre ces deux grands écrivains du XXe siècle qui sont contemporains. Merci bien. Vraiment, c'est très... Bueno, quizás que responde. Ella entiende el castellano perfectamente, o sea, responde bueno. en castellano. Es una cuestión muy central en el debate y no resuelta, porque al final la recherche, en términos genéricos, ha caminado paralelamente. Hoy no hay un contraste que se pueda establecer para articular el final de Proust. Proust muere el 22. El 22. Y una de las últimas visitas documentadas es precisamente la exposición Vermeer en la Tuileries. No hay ese pesimismo. Sería otra cuestión interesantísima ver cuáles son las raíces del pesimismo proustiano. Proust evoluciona en este campo y Víctor es un gran especialista en Proust, pero yo creo que en Proust todavía la literatura juega un papel, y no solo a nivel individual, sino que adquiere una dimensión que en la tradición francesa se había mantenido y que jugaba un papel fundamental en los grandes maîtres del naturalismo, de Flaubert a Balzac. Evidentemente, hay también una gran preocupación por Europa. En un momento determinado, en el cahier, en la Gazette des Arts, él escribe un día, dejadme que recuerde, decía, hace unos días llegaron noticias de la enfermedad de Tolstoy. Afortunadamente está mejor. Pero hoy llega una noticia todavía más grave. Ruskin ha muerto. Ruskin, que representa la gran tradición católica aristocrática británica, él ha leído la Biblia de Amiens y dice, Tolstoy enfermo, Ruskin muerto, Nietzsche loco. Europa se queda sin maestros de conciencia. La perspectiva de Proust es una perspectiva que abarca dentro de una tradición muy francesa y europea, donde las conexiones de la literatura francesa con toda Europa eran mayores que las relaciones de la literatura alemana con Europa. Es decir, excepción hecha para el gran clasicismo alemán, que fue traducido permanentemente para todos. Sin embargo, ese pesimismo es un pesimismo que se articula mucho más dramáticamente en la conciencia alemana que en la conciencia francesa. La bourgeoisie, la burguesía francesa, era feliz. La musique au jardin de Tuileries, que pinta Manet, es una gran fiesta. Escuchan precisamente a Hoffmann. Escuchan precisamente a Hoffmann. Y se baila, y esa descripción feliz solamente es comparable como el baile en la ópera Garnier, cuando de nuevo ese rendezvous burgués y mundano se articula en todas las dimensiones. Alemania, en ese caso, viaja más rápidamente hacia el pesimismo. Se ha dicho siempre, Nietzsche, el año 74, escribe un texto precioso que dice: Schopenhauer
educador del siglo XIX. Y como el libro de Jeveux, el mundo estaba en la mesa de Thomas Mann, en la mesa de Freud. Todos los intelectuales alemanes se formaron en el mundo como voluntad de representación. Es el libro en el que Wittgenstein, entre otros, para no poner una exageración, no Proust, digamos, hay una diferente escuela. Y cuando se celebra el centenario de Proust hace 2 años, hay un intento de restaurar precisamente esas intermediaciones de los últimos años de Proust. Y no dio gran respuesta. Hay un libro, además, cotejé unos textos, pero no llegaban a... En cambio, la lectura que llega a Kafka es mucho más dramática, y sobre todo porque el aislamiento de las comunidades del este que viven en Bohemia están cada vez más asfixiadas. Y además, para más INRI, Josephine se va, sin decir por qué. Es lo único que les quedaba, Josephine. Y Josephine se va, qué temperamental, ¿no? Pero lo había resistido todo. Con esta fuga de Josefina, nos fugamos nosotros también. Muchas gracias y seguimos.